Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, un reencuentro después de la ausencia en un programa por cuestiones de responsabilidad académica. Estuve participando en el Congreso Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Agradezco al panelista Juan Pablo Fernández por el reemplazo en la conducción. Nuevamente, reitero, retomando hoy y encontrándonos con ustedes, retomando la conducción y reencontrándonos en Visión País. Agradecemos su preferencia como siempre. Hoy queremos hablar de, o mejor, analizar las elecciones del 2018 en América Latina. Si hacemos un recuento de cuántas elecciones se realizaron en el continente, suman un total de 11 elecciones entre las presidenciales, regionales y municipales. De esas 11 elecciones, 6 fueron elecciones presidenciales. Y entre esas 6 hay algunas que sin lugar a dudas merecen un análisis detenido, como el caso de México, como el caso de Brasil y el de Venezuela. El de Venezuela, bueno, por la crisis que se instaló, por el debate permanente que genera, digamos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En el caso de México, por supuesto, por el giro ideológico que se dio en las elecciones presidenciales, y en el caso de Brasil, yo diría que casi es calcado también respecto de la experiencia de las elecciones en México, precisamente por ese giro ideológico que se dio en el vecino país. Lo cierto y lo concreto es que el sistema democrático sigue siendo un sistema poco convincente para los ciudadanos latinoamericanos. Según el último estudio del Latinobarómetro 2018, ante la pregunta si preferían un sistema democrático, los ciudadanos latinoamericanos, solamente un 48%, que es el promedio latinoamericano, se identificaban con el sistema democrático. Menos de la mitad de la población latinoamericana, según ese estudio, está convencido, digamos, respecto del sistema democrático. ¿Qué ha pasado? Sobre todo teniendo en cuenta que han transcurrido décadas de la caída, de la derrota de los sistemas dictatoriales que se instalaron en los países latinoamericanos durante la época conocida como la Guerra Fría. ¿Qué ha pasado con el sistema democrático? Y si eso lo vinculamos con las elecciones que se realizaron en América Latina, ¿qué tipo de vinculación podemos establecer? Y sin lugar a dudas, uno de los temas centrales en lo que hace al sistema democrático en los países de América Latina es lo que hace referencia a la gobernabilidad. Y esa gobernabilidad adjetivada, ¿qué queremos decir con eso? La gobernabilidad democrática, las reglas de juego de la democracia. Hubo un cambio importante en algunos países de América Latina en función de gobierno, sobre todo lo que se ha llamado el progresismo, o directamente algunos analistas denominaron la izquierda. En muchos países se instaló, digamos, la izquierda. Eso permitió algunas reformas constitucionales. En otros países, por más que no se instalaron, digamos, gobiernos de izquierda, también hubo algunas, digamos, alguna modificación dentro de su estructura constitucional. Eso, de alguna manera, consolidó el sistema democrático en esos países. De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Tenemos a un invitado de lujo hoy en Visión País. Nos acompaña el profesor doctor Daniel Buquet. Él es profesor investigador de la Universidad de la República del Uruguay. Muy buenas noches, profesor Buquet, y gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, al invitado, a Juan Pablo y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches, a nuestro invitado, a Karina y a la teleaudiencia.
Decíamos justamente que la democracia sigue sin convencer a los ciudadanos latinoamericanos. Incluso cuando se preguntó en ese estudio del Latinobarómetro respecto justamente si da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, el 28% en términos de promedio en América Latina, 28 de cada 100 consultados dijo que le daba lo mismo un gobierno democrático que uno no democrático. Y por supuesto, ¿qué consecuencias esto tiene para el sistema democrático, para la convivencia democrática de nuestros países? De eso hablaremos, analizaremos durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Nosotros desde Visión País siempre somos defensores de la democracia. Sin embargo, cuando accedemos a los estudios como el del Latinobarómetro, nos encontramos que cada año, si hacemos una comparación, hay menos, digamos, satisfacción en relación con el sistema democrático. Y con esa pregunta queremos arrancar hoy con nuestro invitado. Profesor Bouquet, ¿por qué, por lo menos si consideramos el estudio del Latinobarómetro, la ciudadanía latinoamericana está menos convencida con el sistema democrático? Es bien interesante. De hecho, el Latinobarómetro mide varias cosas, pero en particular sobre democracia mide una variable que ellos le llaman el apoyo a la democracia, que fue el primer dato que informaste. Es un apoyo teórico o genérico a la democracia, si la democracia es mejor que otra forma de gobierno. Y también miden la satisfacción con la democracia en su país, y lo preguntan de este modo. La primera variable ha venido descendiendo. El Latinobarómetro mide desde el año 95 y arrancó con niveles de apoyo a la democracia muy altos, del 80%, y esto ha venido descendiendo más o menos linealmente. En cambio, la satisfacción con la democracia en el país del encuestado es mucho más errática y depende mucho más de los desempeños del país, de la economía, de los factores sociales, el desempleo, en fin. Entonces, hay como dos niveles de la opinión pública respecto de la democracia. La convicción democrática de la gente, que viene descendiendo, y su satisfacción coyuntural, que esa sube y baja. Y está claro que a la gente le convence más la democracia cuando obtiene cosas dentro de un sistema democrático. Y estamos hablando en principio de cuestiones económicas, cuando consigue trabajo, cuando sus ingresos mejoran, cuando tiene capacidad de consumir o satisfacer sus necesidades, y cuando vienen las crisis económicas, esto se deteriora, la gente no está satisfecha con la democracia. Tenemos en América Latina ya varias décadas de un régimen más o menos estables, democráticos, pero no tenemos una situación económica que sea de permanente prosperidad o incluso de estabilidad, sino que también tenemos crisis cíclicas, problemas permanentes. La mayoría de la gente en América Latina, salvo algunos periodos excepcionales en algunos países, tiende a percibir que las cosas están mal. Es la respuesta más común de la gente. En el Latinobarómetro se hacen preguntas sobre la situación económica del país, la situación personal. Bueno, la gente tiende a creer que las cosas no van bien, y esto genéricamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se la agarran con la democracia, porque finalmente lo que la gente espera, más allá de la libertad en abstracto que la democracia proporciona, la libertad de expresión, la capacidad que tenemos de elegir a nuestros gobernantes, la gente quiere resultados. Y en la mayoría de los casos esos resultados no aparecen. Y esto termina deteriorando estas convicciones, cuando además de el mal desempeño, o mediocre si queremos decir, pero no es totalmente malo, en materia económica, tenemos problemas crecientes como la corrupción y la inseguridad. Ahora, las reglas de juego establecidas por el sistema democrático comenzó a fisurarse, desde mi parecer, con la crisis en Honduras en el 2009,
Después se da una crisis muy fuerte también en nuestro país, Paraguay, seguido por el caso sonado en Brasil. ¿Cuál es su opinión en relación con esas crisis? De hecho, hubieron otras, pero cito como las tres más significativas. ¿De qué manera esto afectó el sistema democrático latinoamericano? Bien, este es un buen punto, ¿no? Porque en la ciencia política comparada se ha estudiado específicamente el tema de la destitución de los presidentes, es a lo que estamos haciendo alusión. Esto comenzó, digamos, antes en América Latina, ha sido frecuente, no en todos los países ha ocurrido. En Brasil había ocurrido con Collor de Mello, por ejemplo, pero también ocurrió en Argentina con Fernando de la Rúa, solo por citar dos ejemplos del siglo pasado. Sí. Efectivamente. En América Latina, la democracia, hasta este último periodo, estas últimas décadas, no había logrado consolidarse como un régimen político estable. En América Latina eran frecuentes los golpes de Estado y las dictaduras, mucho más que las democracias estables que cada tanto cambiaban a los gobiernos. Algunos estudiosos de este tema lo que han mostrado es que el cambio en América Latina respecto de la inestabilidad, en lugar de ser como la vieja inestabilidad de la democracia, y entonces cuando se ocurre algún conflicto se termina con la democracia, lo que ha empezado a ocurrir es que cuando se generan este nivel de conflictos, lo que se hace es terminar con el presidente. Es algo así como un uso forzado del instituto del impeachment, ¿verdad? Porque ni siquiera es el impeachment en todos los casos, o sea, hay muchos presidentes que son obligados a renunciar. Esto ocurrió en Ecuador más de una vez, ¿no? El caso de la Rúa, no hubo un impeachment, no se apeló a una norma constitucional, pero cuando se apeló a una norma constitucional, o bien se la aplicó de una manera, digamos, liviana, o incluso cuando se la aplica de una manera muy rigurosa formalmente, como el caso de Dilma Rousseff, donde el procedimiento, podríamos decir, hasta que fue impecable, no se usa para lo que fue establecido. Es decir, en todos los casos en los que se ha destituido al presidente o se lo ha forzado a renunciar, lo que ha ocurrido es que hay una mayoría política, una mayoría legislativa, y normalmente acompañada de una mayoría popular o en la opinión pública, que está enfrentada a ese presidente. Cuando esto ocurría en los años 60 o 70, venían los militares, sacaban al presidente o apoyaban al presidente y clausuraban el Parlamento. Bueno, ahora lo que ha venido ocurriendo es esto. Sacan al presidente, pero en lugar de establecerse una dictadura, lo que se suele hacer es, bueno, regularizar la situación democrática. Yo creo que este uso liviano del impeachment no colabora para que la gente confíe en las instituciones, porque lo que se hace es plagar de sospechas el procedimiento. El presidente destituido cuestiona el procedimiento. Dilma Rousseff dice que hubo un golpe de Estado. Desde el punto de vista sustantivo puede tener razón, puede decir, bueno, pero me echaron utilizando una norma que en realidad no lograron probar que yo hubiera cometido un delito, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay gente que celebra que la hayan echado, pero no porque se aplicó una norma correctamente, sino porque estaban en contra de la Presidente. Y los que estaban a favor de la Presidente dicen, han violado las reglas democráticas. Entonces, esto deteriora el valor de las reglas, porque si la democracia tiene algo que debería ofrecer, es la certeza de que se cumple con las reglas. En la democracia hay incertidumbre sobre los resultados, debería haberla, cualquiera puede ganar, pero debe haber certidumbre sobre las normas. Para llegar al resultado se van a aplicar esta serie de procedimientos. Y estas destituciones siembran dudas sobre cómo se usan los procedimientos constitucionales. Por eso mismo le formulaba la pregunta, profesor, porque la democracia no se entiende sin su formalidad, ¿no? Y cuando hablamos de las elecciones, precisamente las elecciones, mucho de las elecciones pasa precisamente por una cuestión de carácter formal. En ese contexto,
¿Qué aprendizaje nos deja en términos de consolidación de nuestra democracia? Una primera aproximación respecto de las 6 elecciones municipales realizadas en América Latina. Las 6 presidenciales. Presidenciales, me estoy refiriendo a las presidenciales. Sí. Sí. Bueno, a ver, vamos a empezar por las buenas noticias. Las buenas noticias es que en América Latina el uso de las elecciones es regular, es normal. En un 90 y pico % estamos hace décadas, bueno, con accidentes, con cuestionamientos si se quiere, pero eligiendo a nuestros gobernantes a través de elecciones. Y esto es una buena noticia. Y cuando decís que este año hubo 11 elecciones, en 11 países de América Latina hubo elecciones, bueno, es una buena noticia. Estamos recurriendo a los procedimientos democráticos de manera regular. Las elecciones presidenciales, dentro de las elecciones, son las más importantes en nuestros países porque es básicamente la elección del gobierno, ¿no? La decisión de quién va a gobernar por los siguientes 4 o 5 años según el país. Y bueno, digamos que la tercera parte de los países de América Latina que celebran estas elecciones regularmente, incluyendo la elección presidencial, todos nuestros países son presidencialistas, la tercera parte lo eligieron este año, con, digamos, la lógica de la democracia, con la incertidumbre de la democracia. ¿Cuál es la incertidumbre? Bueno, básicamente la idea es, una vez que va a haber elecciones, o bien puede ganar el gobierno o bien puede ganar la oposición. Y sobre esto, en general, si es democrático el país, debe haber cierto nivel de incertidumbre, ¿verdad? Y efectivamente tenemos países donde se ratificó el partido gobernante. En general no hemos tenido, bueno, tendríamos el caso de Venezuela, donde fue reelecto el propio presidente, aunque esta elección no fue estrictamente competitiva, es decir, no cumplía con esta regla de que hubiera un mínimo de incertidumbre respecto del resultado, se sabía de antemano. En los otros casos, hubo casos donde el partido de gobierno fue ratificado, como en Costa Rica, por ejemplo, o casos donde la oposición le ganó al partido gobernante, como en México o como en Brasil, que creo que son las 2 elecciones, bueno, más trascendentes, por 2 razones. Primero, porque son los 2 países más grandes de América Latina. Y segundo, porque en los 2 casos hubo triunfos opositores, hubo cambios, hubo giros, podríamos decir, ideológicos, en un caso más bien hacia la izquierda y en el otro claramente hacia la derecha. Que bueno, a ver, que son, obviamente hay gente que celebra el resultado y gente que está, no sé, hasta horrorizada con el resultado. Pero esto es materia de opinión. Lo que la democracia prevé precisamente es que pueda ocurrir. O sea, que pueda ganar en las elecciones un partido o un candidato de un signo ideológico diferente al que está gobernando. Tengo que cumplir con mis anunciantes, pero este análisis es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta el área de investigación de nuestro invitado, que es el de la política comparada. El caso de México y el caso de Brasil, sin lugar a dudas, son 2 fenómenos políticos muy importantes. Aparte de lo que señaló nuestro invitado, yo quisiera agregar también un elemento más, que no es un dato menor, que tiene que ver con la economía. Si sumamos lo de México y lo de Brasil, probablemente tenemos o estaremos cerca del 50% de lo que implica, digamos, la economía latinoamericana. Por tanto, merece un análisis detenido. De eso hablaremos a la vuelta de la pausa. ¿Qué significaría la izquierda en función de gobierno en México? Y para nuestro vecino país, Brasil, ¿qué podríamos esperar del gobierno de Bolsonaro? Brevísima pausa. El tema de México y Brasil, como decíamos en el bloque anterior, por supuesto nos estamos refiriendo a las elecciones presidenciales, merece un análisis detenido. Por 2 razones en principio. En primer lugar, por el giro ideológico en la elección de su presidente de la República
Y el otro factor, como ya había señalado, es el ámbito económico. Aprovechemos, y digo a los panelistas, el invitado de hoy, que es un experto en políticas comparadas. Si ustedes quieren formular alguna pregunta o señalar, digamos, algún punto específico de la intervención de nuestro invitado, Karina. Sí, a mí me gustaría hacer hincapié en algo que ya mencionaba el invitado, pero que me parece que es importante también rescatar. Esta sensación en los últimos años también donde los parlamentos terminan tomando definiciones drásticas en la consecución de un proceso democrático, ¿verdad? O sea, en el caso paraguayo, en su momento con el presidente Lugo se hablaba de una dictadura parlamentaria, o sea, el parlamento finalmente es el que define el presupuesto general de la República, es el que define los acuerdos internacionales, es el que define si el presidente sigue o no. Entonces, me gustaría saber también la lectura, de acuerdo a su visión, sobre el rol de estos parlamentos, de este poder legislativo que ha cobrado una preponderancia importante en términos de el equilibrio de los poderes, ¿verdad? Sí. Vamos por partes, Juan Pablo, si te parece. Contesta esa pregunta el invitado. Bueno, sí, mira, este es uno de los temas, yo te diría casi que fundadores de la política comparada institucionalista sobre América Latina. Por lo menos desde que yo estudié ciencia política, una de las primeras discusiones era sobre el régimen de gobierno. Y se hablaba en aquellas épocas que eran las transiciones a la democracia, de las ventajas del parlamentarismo y de los males del presidencialismo, de nuestro régimen de gobierno. Los politólogos, los estudiosos comparados basados en los trabajos de Juan Lins, decían, no, América Latina si quiere tener democracias duraderas debería pasarse a un régimen parlamentario, un régimen que no elija al presidente independientemente del parlamento, que funcione como estamos diciendo, es decir, parlamentos empoderados que definan cuáles son los principales rumbos de la política de un país. Lo que decía Juan Lins es que en América Latina había tantos golpes de Estado porque no había un mecanismo que lograra armonizar la orientación del presidente con las mayorías legislativas. Tener presidentes en minoría en el Parlamento genera conflictos políticos, conflictos que en el parlamentarismo se resuelven cambiando al gobierno. Acaba de pasar en España, por ejemplo, ¿no? Es el caso típico que citan los que apoyan este punto de vista porque dicen, a ver, si hay un problema con el presidente, en España le llaman presidente además al jefe de gobierno, y el Parlamento le quita su apoyo, pues cambian al gobierno. Ahí se fue Rajoy y apareció Pedro Sánchez. Y nadie pone el grito en el cielo, dice, ¿no? Es normal en el parlamentarismo. Lins decía, el problema es que esto no ocurre en el presidencialismo, ¿sí? Entonces, cuando no se puede resolver ese conflicto, viene la crisis y en lugar de caer el gobierno, como cae en España, cae la democracia. Ahora, los trabajos sobre destitución de presidentes que tienen que ver precisamente con este poder mayor que han adquirido los legislativos, ha operado como una especie de parlamentarización de nuestros regímenes presidenciales. Esto es lo que argumenta Aníbal Pérez Liñán, que es un politólogo que trabaja en Pittsburgh, trabajaba porque se acaba de cambiar a la Universidad de Notre Dame, que publicó ya hace varios años, casi 10, su primera versión, un estudio comparativo sobre las destituciones presidenciales. Entonces, a ver, dictadura parlamentaria sería algo casi contradictorio en sí mismo. El Parlamento es el órgano más representativo de la democracia. Está claro que la democracia tiene que balancear dos cosas. Una es la representación, otra es el gobierno, la toma de decisiones. Lo que no puede fomentar la democracia es la parálisis. El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo lo que puede llevar es a una parálisis. Esto es lo que Lins veía con preocupación. Yo no digo que esté bien muchas veces porque muchas veces estas decisiones del Poder Legislativo, sobre todo las que tienen que ver con destituir presidentes, están fundadas en cálculos políticos o en ambición política, digamos.
y no en una confrontación más de tipo programático. Yo creo que los sistemas mejores son los que logran armonizar, no los que el Ejecutivo tiene una mayoría automática en el Parlamento y el Parlamento es, como dicen algunos, una escribanía del gobierno. El presidente manda los proyectos y el Parlamento se los aprueba casi que automáticamente. Pero tampoco el escenario opuesto. Un Parlamento que le bloquea al presidente o al Poder Ejecutivo, el que sea, todas las iniciativas. Porque eso conduce a la parálisis y a la incapacidad de tomar un camino. El Parlamento debería buscar, bueno, un camino intermedio, no tiene por qué ser oficialista, y en todo caso esperar, porque ¿qué tenemos en el Parlamento? Tenemos políticos que son de la oposición, que están calculando competir en las próximas elecciones y mejorar su posición, es decir, dejar de ser opositores para pasar a ser oficialistas. Esto es bastante difícil de armonizar, pero creo que estamos mejor que antes. Los pronósticos de Linz no se cumplieron, es decir, en América Latina no vinieron otra vez dictaduras, salvo algún caso excepcional, pero digamos, no ha sido la norma como era antes. Sí han venido estas crisis, estos conflictos, esta inestabilidad política que el presidencialismo todavía no tiene bien resuelta la manera de resolver. Juan Pablo. Me parece interesante justamente la explicación del profesor cuando analizaba el tema de esa parálisis que se puede dar sobre la base de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero como siempre pasa, yo creo también, y me parece importante su presencia y su experiencia para que nos pueda ahondar un poco en ese derecho comparativo que hace de las situaciones de varios países. Es un actor muy ausente, incluso recién cuando él estaba haciendo referencia, los tres poderes del Estado se manejan con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y solemos hablar con Karina y con Francisco y con todo el equipo aquí en ese eterno debate de decir en cierta manera que el Poder Judicial es el nuevo actor de represión o de poner orden en cierta manera en la región para que se pueda percibir de que las cosas van a volver a empezar a estar bien con la presencia del Poder Judicial. Su opinión, ¿cuál sería, profesor, sobre eso? Es muy buena la pregunta, porque yo creo que la ciencia política comparada de América Latina analizó el funcionamiento de la política latinoamericana hasta hace relativamente poco tiempo, basado en este argumento ejecutivo-legislativo. Éramos todos subsidiarios del debate de Linz y en paralelo, bueno, los sistemas de partidos, los sistemas electorales. Los partidos compiten en las elecciones a través del sistema electoral y se instalan en el Parlamento, en el Ejecutivo. Y no hablábamos del judicial. Sobre el judicial lo que había eran algo así como evaluaciones acerca de su grado de independencia, de autonomía. Bueno, tal país tiene un poder judicial bueno porque es bastante autónomo, pero parecía como que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Lo que ha pasado lo que ha venido pasando, y ya se ha comenzado a estudiar, ya hay una gran cantidad de trabajos comparativos, en inglés le dicen judicial politics, política judicial sería la traducción, lo que pasa es que puede quedar medio raro, sobre todo además cuando los jueces escuchan esto, se erizan, pero efectivamente, crecientemente los poderes judiciales están interviniendo en el proceso político porque de alguna manera tienen atribuciones que los vinculan con el proceso de formación de las políticas públicas. Medidas súper variadas, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, estaba prohibida la reelección, prohibida indefinidamente, ningún presidente podía volver a presentarse a elecciones. No hubo ninguna reforma electoral y, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia falló un buen día que sí, un expresidente, luego de pasado un periodo, tenía derecho a volver a presentarse. O sea, el Poder Judicial hace una reforma electoral, ¿no? En Colombia, desde ya hace bastante tiempo, es famosa como el sistema judicial le otorga derechos de salud a los ciudadanos. El sistema de salud no les quiere dar un tratamiento, presentan un amparo en el Poder Judicial sí señor, le corresponde. Empiezan a intervenir en la política. Bueno, no hablemos del caso de Brasil. Todo este proceso
que incluye la caída de la presidenta Dilma Rousseff, el caso del Lavallato, la persecución de actos de corrupción, que termina hace unos meses atrás con la cárcel del expresidente Lula, posible favorito para la competencia electoral en la elección pasada, fue llevado adelante primero por un juez muy destacado, Sergio Moro, que ahora ha sido designado como próximo ministro de Justicia del presidente Bolsonaro, pero además ha pasado por todas las instancias del Poder Judicial, tribunales de apelaciones hasta las instancias superiores. El involucramiento de los poderes judiciales en el funcionamiento de la política es creciente, se está empezando a estudiar, se está mostrando cómo en muchos casos el comportamiento de los jueces no opera solamente su criterio estrictamente técnico y profesional, que es a lo que nos tienen acostumbrados los jueces. Dicen, no, yo aplico la Constitución. Si la Constitución dice A, yo digo eso, y si no, no digo nada. Sin embargo, es creciente la forma en que los jueces están haciendo jugar sus propias preferencias, su propia visión de las cosas, ¿no? Al presidente Zelaya de Honduras lo destituyó la Suprema Corte. Me olvidé de mencionar eso porque habíamos empezado por ahí. Sin que la Constitución de Honduras establezca esa prerrogativa específicamente. Así es. Pero bueno, el Supremo entendió que por otras normas constitucionales el presidente violaba la Constitución y debía ser destituido. Estamos hablando de los últimos 10, 15 años con un creciente peso del Poder Judicial en la propia competencia política. Y no hablemos de la corrupción, porque muchas veces se habla de judicialización de la política. Esto que yo estaba diciendo podría ser algo más como la politización de la justicia. Bueno, la judicialización de la política. Los políticos que compiten entre sí, que deberían competir por el favor ciudadano, tratar de convencer a la gente, vótenme a mí que soy mejor que el otro. Cuando no logran eso, en lugar de ir al ciudadano, van al Poder Judicial y dicen, este señor es un corrupto, van y lo denuncian. Las denuncias de corrupción han pasado a ser, obviamente está bien que la corrupción se denuncie, se investigue y se castigue, pero han pasado a ser un arma de competencia política. Los políticos han incorporado la denuncia a sus contrincantes en la arena judicial como una forma, es como cuando en el fútbol se trata de ganar un partido en la liga en lugar de ganarlo en la cancha, ¿no? Y este fenómeno está siendo creciente y yo creo que es el que más está, no por culpa del Poder Judicial, porque los políticos no están logrando satisfacer su ambición compitiendo en términos programáticos, entonces están compitiendo en el terreno de denigrar al rival. Y yo creo que esto es como un círculo vicioso, porque el denunciado por corrupto dice, bueno, no, el más corrupto sos vos, y al otro lo denuncian también, y entonces lo que está pasando, lo que estamos viviendo ahora, es que mucha gente, la mayoría de los electores de muchos países, están terminando de convencerse que todos los políticos son corruptos. Y por eso vemos aparecer figuras extrapolíticas, ¿no? Los famosos outsiders. Ese es el resultado de que los políticos han terminado de convencer a la gente de que ellos son todos malos, todos corruptos. Qué interesante el análisis, por cierto. Lastimosamente tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, pero la gran pregunta que nos hemos formulado aquí desde Visión País, ¿cómo encontrar ese punto medio, digamos, entre la atribución, la responsabilidad social, si se quiere, del Poder Judicial y lo que hace propiamente a lo político? ¿Cómo encontrar ese punto medio, ese equilibrio? Y creo que la explicación, por supuesto, magistral hoy de nuestro invitado parecía que estaba viendo una serie que acaba de estrenarse en Paraguay. Brevísima pausa. El giro que se dio en las elecciones presidenciales en México
Es muy curioso ese fenómeno porque cuando las izquierdas caen en Sudamérica, en México gana las elecciones precisamente un hombre de izquierda, con algunas particularidades, sin lugar a dudas. O sea, obviamente, a ver, porque cuando hablamos en América Latina, me parece a mí, no podemos hablar de la izquierda, en todo caso tenemos que hablar de las izquierdas, ¿no? Porque hay ciertos particularismos. Profesor, el caso de México, ese giro que se dio en la elección del presidente, que digamos se lo ubica ideológicamente dentro de la izquierda, ¿cuál sería su lectura y el mensaje para América Latina? A ver, hay una cosa interesante, porque en América Latina se vivió, y esto también ha sido teorizado, y hay una cantidad de trabajos comparativos sobre el giro a la izquierda de América Latina. Giro que empezó con la elección de Chávez en el año 98. Luego, subsecuentemente, en muchos países, no en todos, pero yo diría que unos 12 países, si no saqué mal la cuenta, ganaron gobiernos más o menos de izquierda. Efectivamente, muy diversos, no solo programáticamente, sino de características partidarias, de formas de coaliciones. No sé, el giro a la izquierda en Chile, por ejemplo, lo produjo la misma coalición de gobierno que venía gobernando antes, ¿no? Michelle Bachelet era más de izquierda que los presidentes anteriores de la Concertación, pero era la misma Concertación. O figuras outsiders como Chávez o como Rafael Correa en Ecuador, por ejemplo. En algún momento, y ya hace bastante, varios años, se empezó a ver como que ese giro a la izquierda había terminado. Y de hecho se empezó a hablar hasta del comienzo de un giro a la derecha. No sé, la elección de Macri en Argentina, bueno, la destitución de la presidente Dilma en Brasil. Sin embargo, esto último no está tan claro. Es decir, alguien podría decir, bueno, tal vez el giro a la izquierda sigue, o sea, ese impulso sigue, y ahora, por ejemplo, el triunfo de López Obrador en México es una continuidad de este proceso. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que la gente no se hace izquierdista o derechista, no cambia de posiciones ideológicas ni en grandes proporciones, ni muy rápidamente. La ideología de nuestros electorados, para empezar, que no es demasiado definida. Hay izquierdistas, hay derechistas, pero tal vez ni siquiera son la mayoría. Tal vez la mayoría es de centro, o la mayoría ni siquiera le interesa ubicarse en esa escala. Lo que va ocurriendo es que la gente, cuando no está conforme con los gobiernos, busca cambiarlos. En una lógica tradicional europea tendríamos, bueno, partidos de izquierda y de derecha. Cuando me aburro de los izquierdistas pongo a los derechistas y viceversa. En América Latina está ocurriendo un fenómeno, tal vez por nuestra incapacidad de mantener un crecimiento y una prosperidad sostenida a lo largo del tiempo, que la gente se aburre de un derechista o de un partido tradicional, pone al otro, pero el otro tampoco le resuelve los problemas, vuelve al anterior, que tampoco le resuelve los problemas, y dice, pero caramba, se han terminado las opciones. Y ahí es donde aparecieron los izquierdistas. ¿Por qué izquierdistas? Bueno, porque en América Latina la izquierda había sido más bien marginada, había sido perseguida. Estoy hablando de otra época, ¿no? De antes de este ciclo democrático. Pero lo que en América Latina empezó, digamos, a hegemonizar nuestras democracias eran más bien partidos tradicionales, de centro derecha, tal vez con algún componente de centro izquierda o populistas, pero que además en los años 90 todos hicieron políticas de las que llamamos neoliberales. Entonces, por más izquierdistas que fueran algunos, o los peronistas en Argentina, o Liberación Nacional en Costa Rica, todos terminaron haciendo ajustes neoliberales. Entonces la gente, cansada de los viejos partidos, no de uno, de todos, bueno, le dieron la oportunidad a los izquierdistas. Esto no había pasado en México. La gente en México, fíjate que coincide el giro a la izquierda, el comienzo del giro a la izquierda de América Latina, con el derrumbe del PRI, del modelo hegemónico, autoritario, predemocrático de México, con el triunfo de la derecha, el Partido de Acción Nacional, que gobernó durante 2 periodos.
Los periodos en México son largos, son de 6 años, fueron 2, por lo tanto fueron 12 años. La gente tampoco estuvo satisfecha con el PAN, pero ¿qué hizo? Volvió al PRI, a un nuevo PRI, a un PRI que ya no era el viejo modelo hegemónico autoritario. Tampoco les gustó el gobierno de Peña Nieto. Y entonces recién allí dijeron, ok, entonces, si no nos sirve ninguno de estos de centro, centro-derecha, pongamos a uno de izquierda, ¿no? Tal vez lo más llamativo fue el resultado, ¿no? El porcentaje de votos. En México, desde que se democratizó el país, fines del siglo pasado, por decir algo, los resultados eran terciados, ¿no? Entonces, el ganador no obtenía la mayoría, el ganador podía haber sido ganador por muy poquito. En el año 2006, el mismo Andrés Manuel López Obrador reclamó que habían hecho fraude y le habían robado la presidencia. Por lo menos oficialmente perdió por muy pocos votos, por medio punto porcentual. Y de repente se sacó el 52% de los votos, obtuvo mayoría legislativa con su coalición. Entonces es bastante impresionante el resultado numérico. Yo creo que no es muy llamativo que los mexicanos, como en todos los países de América Latina, hayan decidido buscar algo nuevo, una propuesta novedosa que cuando en el país viene gobernando la derecha, o lo que conocemos como, en fin, políticas de derecha, si la gente quiere cambiar va a tener que poner uno de izquierda. En Brasil pasó exactamente lo contrario. Ahora, justamente, profesor, le quiero preguntar en relación con el tema de las elecciones en Brasil, que más que de derecha o ultraderecha, como algunos analistas califican en función al discurso de Bolsonaro, otros analistas, sin embargo, ven así como una verdadera amenaza a la democracia, ¿no? Insisto, a partir del discurso, porque tampoco hubo un proyecto, un plan de gobierno propiamente de Bolsonaro. ¿Qué implicaría la elección de Bolsonaro para la región desde el criterio del sistema democrático y nada menos Brasil, que para Sudamérica representa un país que lidera, digamos, sobre todo la economía, la industrialización, en fin. O sea, Brasil para Sudamérica, insisto, es paradigmático desde ese punto de vista. Caso Bolsonaro, ¿qué representa? Sí, yo creo que para muchos sectores democráticos, no solo para la izquierda que en Brasil venía gobernando, sino incluso sectores de centro democráticos, el éxito de Bolsonaro los llama a la preocupación. En cierto modo tienen razón por algo muy simple, y es porque el propio Bolsonaro ha manifestado su adhesión a la dictadura y su poco aprecio por la democracia. No es ningún invento, él lo ha dicho. Como estas manifestaciones homofóbicas, ¿no? Machistas, racistas. Todo esto lo había dicho Bolsonaro a lo largo de su trayectoria legislativa. Nada de esto usó Bolsonaro en su campaña electoral, porque ahí tenemos siempre, nosotros nos quedamos un poco con la impresión de cómo puede ser que en democracia gane un discurso tan, en fin, extremista. Bueno, Bolsonaro no hizo un discurso extremista. Sí hizo un discurso muy duro contra la corrupción, contra los políticos, contra el sistema político, no contra la democracia, y contra la inseguridad. Es un militar, transmite como militar la idea de que él sabría cómo lidiar con la violencia, con la inseguridad. No tengo ni idea si lo sabrá hacer bien o no. Y Bolsonaro está, digamos, el presidente de Brasil está en una posición rodeado de un diseño institucional que lo limita. No puede hacer lo que quiere. Entonces, yo entiendo, ideológicamente se lo puede ubicar como extremista y por lo tanto todos los demás pueden decir, bueno, esto no es bueno. Las políticas que propone no son buenas para los que piensan distinto, que son la mayoría. Ahora, desde el punto de vista de la democracia y como presidente constitucional, Bolsonaro no tiene mucho poder.
Bolsonaro tiene aproximadamente un 10% de la bancada legislativa. Si quiere aprobar leyes, va a tener que acordar con otros partidos políticos. Esto en Brasil ha sido así con todos los presidentes anteriores. Está trabajando, Bolsonaro viene anunciando en todos estos días, sobre todo los que serán sus ministros, ¿verdad? Es básicamente la agenda del nuevo gobierno, está basada en el anuncio de futuros ministros. Bueno, claramente Bolsonaro no está armando una coalición partidaria, que es lo que hicieron los gobiernos anteriores. Después de Collor de Mello, digamos, los de Fernando Henrique, Lula y Dilma, lo que hicieron fue armar coaliciones multipartidarias, otorgando ministerios a otros partidos políticos, de modo que en el Parlamento tuvieran un reflejo de apoyo mayoritario. Con el objetivo de la gobernabilidad democrática. Con la gobernabilidad, tratando de evitar el conflicto de Linz, ¿no? Bolsonaro lo que está haciendo es tratar de darle un perfil técnico. Yo voy a nombrar ministros que no son de los partidos, porque los partidos son malos, según su visión, pero está poniendo gente, ahí depende, porque hay algunos militares, obviamente, que son los que generan tal vez más resistencia, pero hay otras figuras que tienen reputación técnica. Es claro que él, por ejemplo, en materia económica está apostando a una visión más bien neoliberal, por ejemplo. En fin, entonces, salvo que uno piense, porque en Brasil esto se ha manejado, que Bolsonaro pueda ser la cabeza de un golpe de Estado militar y de una dictadura. Hoy en América Latina esto parece improbable, pero seguro que no es imposible. Incluso en los militares en Brasil han tenido cierto protagonismo discursivo, ¿no? Han hecho algunas manifestaciones públicas que no es lo usual, pero si no ocurre eso, que eso no se puede predecir, bueno, Bolsonaro es un presidente que no tiene mucho poder como para hacer las cosas que algunos creen que él podría querer hacer. Va a tener que buscar acuerdos políticos, ya sea sin formar una coalición, bueno, de alguna manera que no sea corrupta, porque por otro lado en Brasil, buena parte de la corrupción de Brasil ha estado vinculada a comprar los apoyos legislativos que necesitaron los presidentes. Bolsonaro aparece como el adalid de la lucha contra la corrupción. No va a ir entonces a comprar votos legislativos. Tendrá, como tienen todos los presidentes, una luna de miel. Lo votó muchísima gente. Los legisladores de otros partidos, sobre todo los que sean en todo caso más afines a las políticas que él proponga, lo deberían apoyar más espontáneamente, porque no te vas a echar a la opinión pública en contra. Lo votó más de la mitad de la población. Le tenés que dar una oportunidad. Y si las políticas de Bolsonaro no son, en fin, disparatadas, primero va a tener un periodo donde va a lograr avanzar en algunas de su agenda. Y luego dependerá de los resultados. Porque con la situación de Bolsonaro, y descartando el golpe de Estado, es carne de impeachment, ¿verdad? Un presidente con el 10% del apoyo legislativo propio está en la cueva del lobo. Entonces, si las cosas le salen mal, si no aparecen resultados que satisfagan a la gente y que fuercen a los legisladores a mantener el apoyo, pues si la gente lo quiere, yo no me voy a poner en contra. Y bueno, allí es cuando viene el proceso que en Brasil ya pasó 2 veces. En Brasil presentan iniciativas de impeachment, no sé, a razón de 2 por semana. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos porque no prosperan, porque no son aprobadas, pero que se presentan presentadas todo el tiempo. Entonces, en alguna situación, si se reitera, digamos, el nivel de crisis, conflicto, enfrentamiento político, desencanto popular, por ahora no, esto último no existe, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un escenario conflictivo que puede terminar en un impeachment o ojalá que esto no se cumpla nunca en un golpe de Estado. Me queda 1 minuto. Lastimosamente la televisión es tiránica, pero me gustaría una reflexión final suya, profesor Bouquet, respecto del futuro de la democracia en América Latina.
Bueno, una cosa son los deseos y otra cosa es la convicción, la certeza. Obviamente, en la ciencia política yo creo que casi en ninguna ciencia podemos saber lo que va a ocurrir en el futuro. La situación de la democracia en América Latina no es la mejor, no es la que desearíamos. Yo creo que el mundo ha avanzado mucho en este sentido. Yo le llamo avanzar porque yo soy partidario de la democracia. Acá no me pongo en científico objetivo. Entre dictadura y democracia yo no soy imparcial, no soy neutral. Creo que las dictaduras tienen cada vez menos espacio en el mundo. El consenso democrático en el mundo crece, aumenta. Eso es bueno para nosotros. Yo creo que por eso en América Latina ha habido algunos golpes, pero no ha habido dictaduras. En fin, tal vez en Perú, ahora en Venezuela, la situación es mucho más cercana a una dictadura, el Perú de Fujimori, pero no es la regla. La regla es, bueno, tal vez haya un golpe o un procedimiento irregular, inconstitucional, pero no va a venir una dictadura. Se va a restaurar o se va a restablecer la democracia. En principio y en los próximos años, en el corto plazo, esto va a continuar. Pero esto va a continuar con un deterioro de la adhesión de la población a las normas democráticas. Porque esto es lo que dijimos, ¿no? Lo que dijiste al principio y lo que efectivamente está ocurriendo, con unos partidos políticos, con una dirigencia política que no está logrando reencantar a la gente con la democracia, que es lo que deberían pensarlo como su principal función. Claro, los políticos están sometidos a un régimen competitivo. Están pensando en la próxima elección y en cómo ganarla o en cómo mejorar su votación. En el corto plazo pueden obtener algún beneficio, pero tal vez en el largo plazo les vaya mal a todos. Deberían pensar un poco más en el largo plazo y decir, vamos a tratar de mostrarle a la gente que la democracia sigue siendo la mejor opción de gobierno. Gobierne quien gobierne la derecha o la izquierda, ¿no? Porque para eso está la democracia, para que la gente elija el rumbo de la política del país. Pero que eso es mejor a tener un dictador, una mano dura que ponga orden. Lo que pasa es que cuando la gente ve mucho desorden, va a preferir el orden a la libertad. El orden y la libertad son como dos valores polares. A la gente le gusta la libertad, pero cuando la libertad está asociada a un gran desorden y sobre todo a la inseguridad personal, la gente empieza a preferir el orden. Y estos son los grandes problemas de América Latina que yo no veo que estén en camino de solucionarse. Quiero cerrar con corrupción e inseguridad. Con esa reflexión, porque me parece sintetiza todo el desarrollo de nuestro programa. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este análisis, profesor. Ha sido un gusto, Francisco. Encantado. Bien, agradecemos también a los panelistas, a Karina, a Juan Pablo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Interesante análisis del profesor doctor Daniel Buquet, politólogo, docente e investigador de la Universidad de la República del Uruguay. Por supuesto, hay una serie de cuestiones e ideas que desarrolló en torno a nuestro programa del análisis de las elecciones 2018 en América Latina. En primer término, queremos destacar lo que señaló el profesor Buquet respecto del avance de la democracia en América Latina. Si hay algo de lo que pueden jactarse los países latinoamericanos, nos decía nuestro invitado, es que todas las autoridades fueron electas mediante las reglas del sistema democrático, aunque obviamente en unos y en otros países puede haber ciertos cuestionamientos. Pero si hacemos una comparación con el sistema, sobre todo dictatorial, que ha caracterizado por décadas a varios países latinoamericanos,
podemos hoy considerar como un avance importante y significativo, nos decía nuestro invitado. El otro punto respecto de las elecciones en México y Brasil, en relación con el primer país, nos decía, bueno, el fenómeno de haber optado la ciudadanía mexicana por un candidato identificado con la izquierda tiene que ver con, de alguna manera, la opción que la gente decide y otorga cierta confianza a una persona que se identifica con una ideología distinta. Y hacía un recorrido histórico nuestro invitado diciendo que en México, prácticamente con la hegemonía que tuvo el PRI durante varias décadas en función de gobierno y luego fue reemplazado por otro, digamos, por otro partido que no fue de izquierda, ahora llegó el turno en donde la ciudadanía más bien no piensa con criterios de carácter ideológico, sino hartado de no dar respuesta a las necesidades ciudadanas, los políticos en función de gobierno, finalmente dice, probemos con esta persona que se identifica con la izquierda. Respecto del tema como fenómeno político de la elección como presidente de la República de Jair Bolsonaro en el Brasil, nos decía que hay que ser consciente que Bolsonaro solamente el 10% del Parlamento responde en forma directa. Por tanto, el gran desafío del presidente brasileño electo es lo que hace a la gobernabilidad democrática. No va a poder hacer todo lo que dijo en su discurso, porque de alguna manera tiene que respetar las reglas de la institucionalidad. Aunque también un golpe militar no solamente en el Brasil, sino en cualquier país de América Latina, dijo nuestro invitado, no podemos calificarla como imposible. Sí, muy difícil, pero no imposible. Lo cierto y lo concreto es que en estos años de transición hacia la democracia y esta búsqueda de la consolidación de ese sistema político y de convivencia social a la que llamamos democracia, sigue siendo el desafío de todos los gobiernos de los países de América Latina. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.